professor Luiz Radford é o autor da teoria da objetivação, e como nós temos vários participantes virtuais, né, faremos uma breve apresentação da bibliografia do professor. O professor Juan falará sobre isso. Eu apenas gostaria de agradecer muito, novamente, ao professor Radford por aceitar, né, oferecer essa palestra de abertura do nosso evento, e que né, a palestra tenha sucesso. Então, passo a palavra, então, para o professor Juan. Ok, muchas gracias, Shirley. Buenos días, profesor. Bien, me toca presentar al profesor Radford, hablar un poco acerca de su trayectoria académica, y creo que de eso se puede decir mucho, pero trataré de resumir en algunos aspectos que podemos destacar. El profesor Radford, desde inicio de la década de los 90, él enseña en la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Laurentiana en Sudbury, Ontario, Canadá. También a finales de la década de los 90 fue nombrado profesor titular, ha recibido el premio a la excelencia en investigación de su universidad entre 2004 y 2005, y también la medalla Hans Freudenthal en el 2011. Es profesor emérito de su universidad, y entre julio de 2012 y julio del 2016 presidió el Grupo de Estudio Internacional sobre las relaciones entre historia y pedagogía de las matemáticas, un grupo que está afiliado a la Comisión Internacional de Instrucción Matemática, la ICMI. Y del 2016 al 2020 fue uno de los vicepresidentes del ICMI. Estas son algunas cosas que podemos decir del profesor Radford, pero son muchas más las que hay. Shirley? Pois bem, então, dando continuidade, professor Radford, então passamos a palavra e a palestra para o professor Radford. Ok. Bueno, entonces quisiera primero agradecer a Shirley y a Juan Luis y a todo el equipo que ha hecho posible la organización de este seminario de integración nacional. Quiero felicitarlos por esta iniciativa que me parece muy interesante. Mi plática se enfrenta a la dificultad de dirigirse a un público variado. Por un lado, hay entre ustedes personas que conocen ya muy bien la teoría de la objetivación, pero como me han dicho, hay también personas que empiezan a interesarse por esta teoría. Voy entonces a tratar de hacer una breve presentación de la teoría de la objetivación y a discutir algunos desafíos actuales que encontramos tanto a nivel de su configuración teórica, es decir, de sus conceptos fundamentales, como de la dimensión práctica, es decir, cómo apoyar la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas u otras disciplinas como las ciencias en la práctica ordinaria del profesor. En vez de entrar de lleno a hablar de la teoría de la objetivación, voy a hablar de lo que distingue a la teoría de la objetivación de otras teorías educativas en primer lugar. Y de manera de poder entender el concepto de aprendizaje que aparece como un foco central de esta teoría. El aprendizaje es quizás el término más utilizado en los discursos educativos contemporáneos. Si consideramos atentamente sus diversos significados,
nos damos cuenta de que detrás de cada concepción del aprendizaje se esconde, casi oculto, por así decirlo, un concepto de lo humano, un concepto de lo social y una forma particular de entender la relación entre ambos. Entender la teoría de la objetivación va a requerir entender cómo dentro de esta teoría se articulan estos conceptos. Conceptos que son a la vez antropológicos y políticos. Lo que decía era pues que iba a empezar tratando de situar la teoría de la objetivación en términos de los modelos fundamentales que aparecieron en la educación matemática, pero no solo en la educación matemática, en la educación en general. En el curso del siglo XX, educación occidental en todo caso, aparecen dos modelos pedagógicos fundamentales. Uno es el de la transmisión de saber y el otro es el constructivista. En el de la transmisión del saber, que es el primero, es aquel que se inscribe en lo que Paulo Freire llamaba la educación bancaria. Y el aprendizaje es visto como la adquisición relativamente pasiva y obediente de contenidos matemáticos por el estudiante. El segundo es el modelo pedagógico constructivista, que se inspira en la epistemología genética de Piaget y propone que el aprendizaje es el resultado de la actividad del estudiante. Mientras que el primero está centrado en el profesor y el contenido matemático, el segundo está centrado en el estudiante. La historia reciente de la educación matemática se resume en la lucha antagonista que se libra entre estos dos modelos fundamentales. Por ejemplo, encontramos claramente esta lucha en el trabajo de Hans Freudenthal, uno de los pioneros educadores matemáticos, creador de la revista más importante en nuestro campo, Educational Studies in Mathematics. Y en su obra, Mathematics as an Educational Task, Freudenthal concibe el aprendizaje no como invención subjetiva de las matemáticas, sino como una reinvención de estas. Y según Freudenthal, esta reinvención es realizada por el estudiante y ocurre a través de niveles, partiendo de un nivel sensorimotor, donde el niño juega con material de manipulación, material concreto, para pasar luego a niveles más abstractos. El recorrido de los niveles de aprendizaje se efectúa a través de lo que Freudenthal llama campos de experiencia, bastante influido por la filosofía de Kant. Estos campos de experiencia reflejan la tensión entre una subjetividad que aprende y un contenido que el niño debe aprender. Mi intención no es entrar en una discusión de la aproximación de Freudenthal. Hubiera podido tomar como otros ejemplos, como por ejemplo el trabajo de Dienes o el trabajo de Papert y los construccionistas. Mi intención es simplemente mostrar un ejemplo de la batalla en que está sentada la educación matemática moderna. Batalla en que se enfrentan sus dos modelos fundamentales, el modelo centrado en el estudiante, por un lado, y el del profesor y el contenido matemático, por el otro. De esta batalla emerge la toma de conciencia que no es posible esperar que el niño construya, reconstruya o reinvente por sí mismo la teoría de grupos, la teoría de la integral de Lebesgue, etc. La solución que se propone
es una combinación de estos modelos fundamentales. Esto significa que el niño, tanto el niño como el profesor, deberán ser parte importante del aprendizaje. Y es de aquí que aparecen una serie de modelos derivados de nuestros modelos fundamentales. Los modelos derivados intentan combinar los modelos fundamentales y han dado lugar a lo que se ha dado en llamar el socioconstructivismo. Sin embargo, la solución está plagada de dificultades que la ponen en peligro. En efecto, en el primer modelo fundamental, en el de la educación bancaria, el profesor juega un papel de primer plano. Por el contrario, en el segundo modelo fundamental, el constructivismo, se exige que el aprendizaje que efectúa el niño ocurra de manera autónoma, es decir, sin la influencia del profesor. ¿Cómo van o cómo pueden coexistir estas dos posiciones antagónicas? Los modelos que resultan van a estar necesariamente llenos de tensiones, como lo muestra, por ejemplo, la teoría de situaciones didácticas. Dichos modelos van a distinguirse unos de otros según el papel que se le otorga al profesor en el segmento que va de una guía pedagógica máxima a una guía pedagógica mínima. Pero yo quisiera que hiciéramos un esfuerzo para entender mejor estas tensiones que acechan a los modelos contemporáneos educativos. Estas tensiones pueden entenderse mejor si tomamos en cuenta el hecho que la larga batalla entre la escuela constructivista centrada en el alumno y la tradicional centrada en el profesor es mucho más que un simple desacuerdo pedagógico. Esta batalla es el eco lejano de una lucha mucho más antigua, el lento y turbulento paso del mundo feudal al mundo moderno. Una disputa centenaria sobre quién posee la verdad y quién posee el poder. Y las cuestiones de la verdad y el poder nos llevan directamente a cuestiones sobre la relación entre el individuo y la sociedad. Este largo preámbulo va a permitirnos introducir la teoría de la objetivación, que es más que una teoría de la enseñanza y el aprendizaje. Es más que una teoría de la enseñanza y del aprendizaje en cuanto no busca simplemente ofrecer preceptos respecto a cómo enseñar de manera eficiente las matemáticas. Hay que entender que la TO no es una tecnología educativa que busca difundir las matemáticas en la sociedad. La TO se basa en la concepción freiriana de la educación como práctica de la libertad. Es la concepción que Freire desarrolla en la pedagogía del oprimido, en la cual Freire distingue, por un lado, la educación como instrumento utilizado para facilitar la integración de la generación joven en la lógica del sistema actual y, por tanto, para adaptarla a él, de la educación como una práctica de libertad, es decir, como un medio por el cual hombres y mujeres abordan la realidad de manera crítica y creativa y descubren cómo participar en la transformación de su mundo.
la teoría de la objetivación intenta ser más que una teoría crítica. Intenta ser una teoría transformadora. Postula el objetivo de la educación matemática como un esfuerzo político, social, histórico y cultural dirigido a la creación dialéctica de sujetos reflexivos y éticos que se posicionan críticamente en discursos y prácticas matemáticas histórica y culturalmente constituidos y que ponderan nuevas posibilidades de acción y pensamiento. Esto nos lleva a repensar, a reimaginar el aprendizaje, pues ya no se trata simplemente de recibir un saber en vistas de adaptarse al mundo. Al contrario, se trata de transformar el mundo. Hace un momento vimos que en el caso de Freudenthal ve el aprendizaje como una reinvención. Para nosotros no se trata de reinventar las matemáticas, de la misma manera que el estudiante no reinventa el lenguaje. Suena muy raro decir que el estudiante reinventa el portugués o reinventó el español. No, el aprendizaje es visto como un encuentro colectivo con el saber cultural. Este encuentro ocurre en la actividad conjunta de estudiantes y profesores. Es un encuentro que estudiamos en términos de dos procesos interrelacionados: los procesos de objetivación y de subjetivación. Estos dos procesos están tan interrelacionados que muchas veces uno estudiando uno cae en el otro. Los procesos de objetivación son los procesos sociales mediante los cuales tomamos conciencia de forma progresiva del saber cultural. Es decir, es algo de lo que nos vamos dando cuenta gradualmente, mientras que le vamos dando un significado. Los procesos de objetivación son actos de notar con sentido algo que se revela a nuestra conciencia a través de nuestra actividad semiótica, corpórea, sensorial y artefactual. Esos procesos de objetivación están basados, pues, en la idea de conciencia, en el concepto de conciencia que tomamos de Vygotsky. Los procesos de subjetivación son los procesos sociales, históricos y culturales de coproducción de subjetividades, es decir, entidades inacabadas e inacabables, siempre en transformación. Procesos de creación de sujetos únicos que encarnan de manera singular, que encarnan de manera singular su cultura. ¿Ya? En la teoría de la objetivación hay, pues, esta idea de aprendizaje que va más allá de los contenidos. Aprender no es simplemente una cuestión de saber, sino, como voy a decirlo con más detenimiento más adelante, sino también
una cuestión de ser y saber. El aprendizaje es un proceso dialéctico transformativo que conjuga saber y ser, ambos en un proceso constante de devenir. Esto quiere decir que uno no simplemente aprende algo, sino que al aprender uno se transforma. Y esto es importante en el ámbito educacional porque precisamente la escuela no funge el papel de simplemente difundir un saber, sino de producir cierto tipo de subjetividades. Una de las cosas que me pidieron abordar en esta plática es el sentido o el significado del término objetivación en esta teoría. Para entender el significado del término objetivación en la TU, partimos de la idea que el objeto del aprendizaje, es decir, el saber, existe ya en la cultura del estudiante. O sea, estamos aquí muy lejos de la posición constructivista, en la cual el saber es una construcción subjetiva del estudiante. El estudiante construye su propio saber en el paradigma constructivista. Nosotros partimos aquí de otra idea. Ese saber no está ahí para construir ni para reinventar. Ese saber está en la cultura del estudiante. Y el problema es el problema de acceso a ese saber. Entonces, ontogenéticamente, el objeto precede al sujeto. Los constructivistas dirían al revés. El sujeto produce el objeto. No, aquí el objeto está antes que el sujeto. Al igual que sillas y otros objetos culturales materiales, el saber está ahí, delante de los estudiantes, pero los estudiantes no necesariamente lo perciben. Para describir esta relación inicial entre los estudiantes y el saber aún no percibido, recurrimos a los términos latinos objecere y objectare, que transmiten la idea de algo que se nos presenta, algo que está enfrente de nosotros, que objeta, o que se nos enfrenta. En este sentido, podemos decir que, al igual que los objetos materiales, el saber cultural objeta a los estudiantes. El aprendizaje entonces se entiende como el encuentro con el saber. La idea de objetivación como encuentro con un saber que objeta me fue sugerida por la lectura de una carta del pintor Vincent van Gogh a su hermano. Fue una larga lucha tratar de encontrar un término que pudiera reflejar y significar de manera adecuada esta idea de esta relación entre el estudiante que quiere aprender y ese saber aprender que ya existe y está frente al estudiante. Y en esta lucha de búsqueda por un término diferente al de construir, reconstruir, reinventar, etcétera, cuyo énfasis está puesto en el sujeto, si ustedes se dan cuenta, reinventar, construir es un sujeto que lo está haciendo.
En esta carta que Van Gogh escribe a su hermano, Van Gogh muestra o expresa esta relación que yo estaba buscando. En esta carta Van Gogh cuenta que otro pintor, Mauve, le enseñó a ver cosas que, aunque estaban frente a él, él no podía verlas. En un pasaje de la carta dice Van Gogh, Teo, su hermano, ¿no? Qué maravillas son el tono y el color. Mauve, el otro pintor, me ha enseñado a ver tantas cosas que antes no veía. Esa experiencia que vive Van Gogh es una experiencia de objetivación. Él vio cosas que antes no veía a través de un proceso de objetivación. Vemos pues que el término objetivación, como lo usamos en nuestra teoría, no viene del sustantivo objeto, sino del verbo objetar. La teoría de la objetivación es pues una teoría de ese encuentro. El sentido que nosotros le damos difiere de otros sentidos. Por ejemplo, en otras teorías, objetivación significa transformar algo en un objeto a través de acciones, etc. En otros paradigmas, la objetivación es ese proceso a través del cual algo se convierte en objeto. El sujeto convierte algo en objeto. Todavía estamos dentro de esta perspectiva de la primacía, del énfasis en la acción del sujeto, ¿no? Este énfasis piagetiano, del énfasis en el sujeto. En nuestro caso no se trata de eso. Cuando nosotros hablamos de objetivación en la teoría, tenemos que tomar en cuenta que lo que estamos significando es una relación de encuentro de personas que se acercan al saber cultural. Hay otros sentidos del término objetivación. Por ejemplo, Marx utiliza a menudo, en particular en sus manuscritos parisinos, los manuscritos económico-filosóficos, en donde objetivación aparece como la expresión del sujeto en lo que produce a través de su actividad. ¿Ya? O sea, para Marx, objetivación es la expresión del sujeto en lo que produce a través de su actividad. Es por eso que Marx va a decir a menudo que el sujeto se objetiva en lo que hace. ¿Ya? Quiere decir, no solamente está haciendo algo el sujeto, sino que se está plasmando en lo que está produciendo. En la teoría de la objetivación, consideramos que el sujeto plasma su subjetividad propia en lo que produce. El sujeto, estamos de acuerdo con Marx, ciertamente se expresa como humano singular en lo que produce. Pero esta expresión subjetiva, que es sumamente importante, la consideramos del lado de la subjetivación. La consideramos como parte de los procesos de subjetivación. Por ejemplo, cuando los estudiantes están trabajando juntos en el aula, tratando de encontrar una fórmula matemática, una fórmula científica, ellos están plasmando su subjetividad en esa fórmula que están encontrando. ¿Sí?
Si vemos la objetivación, entonces, en ese sentido que acabo de mencionar, que es el sentido hegeliano, podemos ver que los procesos de objetivación en realidad se basan en dos componentes interrelacionados. Primero, un componente fenomenológico, que en inglés se puede decir noticing. En español tendríamos que decir algo así como denominado poniendo atención a. Entonces, primero un componente fenomenológico denominado noticing, a través del cual los individuos se encuentran con cosas, por ejemplo, ideas, y les prestan atención, a menudo experimentando sorpresa o asombro. Cuando el niño aprende a formular en su lengua una frase de acuerdo a los cánones culturales del lenguaje, él nota, pone atención a esa estructura gramatical y a menudo lo hace experimentando sorpresa o asombro. Esto nos pasa a adultos cuando leemos un poema, por ejemplo. Pero además de esta componente fenomenológica, en la que algo aparece, es por eso que es fenomenológico, ¿no? Algo aparece de frente a nosotros. Hay otro componente que es un componente semiótico, a través de los cuales los individuos intentan de forma activa y creativa dar significado a las cosas que perciben. El problema con uno de los problemas con el paradigma de la transmisión de saberes es que, aunque existen procesos de objetivación ahí, esos componentes semióticos son muy pobres. Los individuos no tienen la ocasión de trabajar, de elaborar conjuntamente con otros y de poner en marcha procesos creativos de producción de significados a las cosas que aprenden. ¿Ya? Los procesos de objetivación van a tener que ser cuidadosamente pensados en el aprendizaje. ¿Ya? Esto quiere decir que vamos a tener que pensar muy bien la creación de espacios de aprendizaje a través de los cuales cosas aparecerán a los estudiantes y los estudiantes tendrán la ocasión de lanzarse de forma activa y creativa en la producción de significados a esas cosas que están aprendiendo. ¿Ya? ¿Y cómo lo van a hacer? A través de la actividad. A través de la actividad de enseñanza y aprendizaje. No la actividad de enseñanza al profesor. No, es la actividad de enseñanza-aprendizaje. Una actividad junta, la misma. Aunque evidentemente profesor y estudiantes no están haciendo la misma cosa. Si quisiéramos intentar hacer un mapa de los conceptos básicos, o digamos conceptos esenciales de la teoría de la objetivación, caeríamos en algo como esto. Primero, de lo que acabo de decir, no resulta y no debería sorprender que el concepto clave, que la categoría central de la teoría de la objetivación
es la actividad humana concreta. Esta es nuestra categoría fundamental. Es a través de la actividad que vamos, de la actividad de enseñanza-aprendizaje, de esto que ocurre en el aula, que vamos a poder entender la enseñanza y el aprendizaje. Esta actividad es un proceso mediante el cual las personas satisfacen colectivamente sus necesidades. No simplemente necesidades de sobrevivencia, sino también necesidades estéticas, necesidades espirituales, necesidades afectivas. ¿Sí? La actividad genera saberes culturales. Históricamente hablando, los saberes culturales son generados en la actividad. Y en la teoría de la objetivación los entendemos, estos saberes culturales, como sistemas dialécticos de formas históricamente constituidas de pensar, actuar, hablar, simbolizar, que encarnan modos culturales de comprenderse y comprender el mundo. ¿Ya? De la misma manera que la actividad es, pues, ese proceso a través del cual los saberes culturales son generados a través de y refinados por las generaciones que se siguen. Es decir, de la misma manera que la actividad juega un papel fundamental en la comprensión filogenética del saber, la actividad es la categoría que nos va a permitir entender el aprendizaje desde el punto de vista ontogenético. ¿Ya? ¿Dónde ocurre el aprendizaje? En la actividad. Pero en la actividad entendida como algo que es mucho más que simplemente hacer cosas. ¿Sí? Entonces, ese aprendizaje lo estudiamos a través de los procesos de objetivación y de los procesos de subjetivación. Los procesos de objetivación nos llevan el estudio de los procesos de objetivación nos llevó a desarrollar una serie de conceptos que tenían como objetivo hacer viable, hacer posible el estudio de los procesos de objetivación. Porque la pregunta es, bueno, ¿y cómo los vamos a estudiar? ¿No? Y podemos decir lo mismo de los procesos de subjetivación. Fue aquí, pues, donde hubo necesidad de generar una serie de conceptos que nos permiten estudiar los procesos de objetivación y subjetivación. Entre aquellos que atañen a los procesos de objetivación, encontramos los medios semióticos de objetivación, que pueden ser, y del otro lado están los medios semióticos de subjetivación. Del lado de los procesos de objetivación, estos incluyen los artefactos que utilizan profesores y estudiantes en el aula, el lenguaje, la corporealidad. Y del lado de los medios semióticos de subjetivación está la voz, la prosodia, que incluye la entonación, todos esos dispositivos lingüísticos a través del cual nos vamos expresando como subjetividades. Está también el cuerpo, los medios de posicionamiento ante los otros,
ante los otros estudiantes, ante el profesor. Y el cuerpo aquí habría que entenderlo no como el cuerpo del sujeto ahistórico y acultural de otras teorías. No se trata del cuerpo del sujeto asocial, sino se trata del cuerpo de un individuo que es social, histórico y cultural al mismo tiempo. El estudio de la actividad, a través del cual tratamos de dar cuenta del aprendizaje y de la enseñanza, nos lleva a entender la actividad como sentada en dos ejes que se corresponden, ¿no? Que no son independientes. Por un lado, una actividad en una clase de matemáticas, de ciencias, de lenguaje, cualquier disciplina escolar, está sentada en la forma de producción de ideas en la clase y en formas de cooperación humana. ¿Ya? Por ejemplo, en la actividad constructivista, la actividad del paradigma constructivista, la forma de producción de ideas en la clase está basada en la idea de que él es el individuo que va a producir sus propias ideas. El individuo puede intercambiar impresiones, sentidos con otros, pero al final del día, al final de cuentas, la producción de ideas es una producción subjetiva en el paradigma constructivista, no para nosotros. Hay formas de cooperación humana en la actividad constructivista. Estas formas de cooperación humana van a estar centradas en el yo, en el sujeto. ¿Sí? Yo interactúo con el otro en la medida en que al interactuar con él yo puedo mejorar mis propias ideas. En nuestro caso es diferente porque se trata de la actividad que nosotros concebimos, la actividad al centro de la teoría de la objetivación, es una actividad en la cual la producción de ideas se hace colectivamente, no en beneficio de uno mismo, sino en beneficio del colectivo. Esto nos ha llevado a generar otra serie de conceptos del cual aparece la ética comunitaria, ¿no? Las formas de cooperación humana que nosotros intentamos fomentar en el aula son formas de cooperación humana de un espíritu comunitario que van a poner en primer plano el compromiso con la actividad, el compromiso con el proyecto común de resolver una serie de problemas o de cómo pensar un problema, cómo formular un problema, etc. Entonces pone pues en primer plano el compromiso de cada uno hacia el colectivo, la responsabilidad con el colectivo y con el otro, y el cuidado del otro. ¿Sí? De aquí aparece otra serie de conceptos que han resultado necesarios para ir entendiendo mejor cuál es el tipo de actividad que queremos promover en el aula. Entonces aparece ahí conceptos como la emancipación, el aprendizaje colectivo y la labor conjunta. En términos de desafíos, que es uno de los temas de este seminario, en términos de los desafíos quisiera hablar de dos.
Primero es el de la comprensión dialéctica de los conceptos de la teoría. Tenemos que tomar en cuenta que, en general, venimos de una tradición analítica, una tradición intelectual en la cual vemos las cosas y concebimos el mundo de manera analítica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para nosotros el mundo aparece como un conglomerado de cosas, de gentes, de ideas, etc. Esta concepción, esta ontología del mundo, una ontología analítica, es una ontología que separa las cosas y que piensa que las cosas pueden entenderse en sí mismas. Entonces, si usted quiere entender qué es un gato, qué es un pez, mire bien al pez, ¿no? Y entiéndalo como es él, ¿no? Usted no tiene necesidad de entender otras cosas más que el pez. Esta comprensión analítica del mundo va al encuentro de la comprensión del mundo que propone la dialéctica materialista, de la que se inspira la teoría de la objetivación. En la dialéctica dialéctico-materialista, el mundo está constituido de seres, de objetos, pero estos no son subsistentes en sí mismos. Todos están relacionados. Entonces, se trata de entender las cosas en su relación las unas con las otras. Por ejemplo, en esta presentación me pidieron que hablara un poco de la teoría de la objetivación y los desafíos que estamos viviendo. ¿Cómo empecé? Yo no empecé directamente hablando de la teoría de la objetivación. No podemos entender la teoría de la objetivación en sí sin ver sus links, sin ver sus enlaces con otras teorías. De ahí la necesidad de haber ido a escarbar los modelos fundamentales en la educación en el siglo XX. Porque la teoría de la objetivación está ligada a eso. Ella no apareció de la nada. En una frase de la lógica del filósofo George Hegel, Hegel precisamente dice, nada es inmediato. No, algo siempre emerge de algo anterior. Y el caso de la teoría de objetivación es un buen ejemplo. Entonces había que posicionar primero de dónde emergía la teoría para entenderla mejor. Esas teorías anteriores son analíticas. Bueno, nosotros vamos por otro lado. Nosotros vamos por una mirada dialéctica de las cosas. ¿Ya? Entonces, que sea dialéctica quiere decir que las cosas se relacionan. Hay un elemento A, hay un elemento B. A no puede entenderse en sí mismo. A tiene que entenderse en términos de B, que no es A. Es decir, A tiene que entenderse en relación a aquello que se le opone. Y al final, A no es simplemente A, sino que lleva consigo mismo aquello que no es él. Entonces, esta comprensión dialéctica, los conceptos de la teoría es algo que es muy importante. Esto que acabo de decir podría parecer muy abstracto, pero en realidad no lo es. No hace mucho, dando una conferencia para
para un grupo de investigadores europeos que me pedían hablar de la teoría de la objetivación. Analizábamos un pasaje en el cual unos niños y el profesor están discutiendo cómo resolver ecuaciones. Y los niños tienen unas maneras de ver las ecuaciones que no es la misma de la manera cultural de ver las ecuaciones en el álgebra contemporánea. Y entonces aparece una discusión en la sala de clase. Y de esa discusión, yo decía, va emergiendo una conciencia colectiva de cómo se resuelven las ecuaciones. Y uno de los investigadores me decía, yo no estoy ni siquiera seguro que exista una conciencia colectiva, que exista algo que se pueda llamar una conciencia colectiva, ¿no? Y lo que vemos ahí en marcha es una manera analítica de ver al mundo. Este investigador no ponía en tela de juicio que exista la conciencia individual, pero la conciencia colectiva, eso le hacía como ruido, ¿no? No, la conciencia individual, Vygotsky decía, es la materialización singular de una conciencia colectiva. No puede haber algo sin su relación a algo más general. ¿Ya? O cuando hablamos de lo social en muchas teorías aparece como algo puramente accesorio, irrelevante. Para nosotros no. Cada cuerpo, cada individuo, cada subjetividad encarna lo social, lo expresa a su manera. El caso del lenguaje es quizás el mejor o el más accesible para ilustrar estas ideas. Yo no hablo mi español, yo hablo un español que puede diferir del español chileno, de otros españoles, pero yo hablo un español que no es mío, es un español social. Yo puedo decir cosas que son muy particulares, muy singulares, etcétera, sí, pero siempre están ligadas a lo social. Yo puedo tener un pensamiento inédito, pero está amarrado a una manera de pensar social y cultural e histórica. Entonces, uno de los desafíos que tenemos es una comprensión dialéctica de los conceptos de la teoría. Por eso decía hace un momento que cuando estamos estudiando los procesos de objetivación, muchas veces sin querer nos damos cuenta que ya estamos del lado de los procesos de subjetivación. Sí, porque hay una relación dialéctica entre ellos. ¿Ya? Otro desafío, que ya se me está terminando el tiempo, otro desafío es una mayor comprensión de la manera de presentar la teoría a los profesores y ponerla en marcha en la escuela. Habría que entender aquí que la actividad de la enseñanza-aprendizaje requiere fomentar una formación social fuerte a través de una dinámica que favorece una interacción entre estudiantes y profesores, como mostramos en esta diapositiva, por ejemplo. Sin embargo, es una diapositiva que aparece
menudo las publicaciones sobre la teoría de la objetivación, en la que mostramos que la actividad puede empezar, digamos, con instrucciones o cosas que dice el profesor a los estudiantes, en la cual se les informa qué es lo que se quiere hacer ese día, etcétera. Luego hay una discusión en pequeños grupos, el profesor circula y viene a ver a los estudiantes. Pueden los estudiantes organizarse en encuentros con otros grupos para comparar, debatir sobre lo que están pensando. Puede haber también una discusión general, etcétera. O sea, esta estrategia de formación de pequeños grupos es necesaria, pero no es suficiente. De hecho, la encontramos en el socioconstructivismo. Hay que trabajar en la constitución de relaciones sociales de un tipo comunitario, como el que sugerimos en nuestro concepto de ética comunitaria. A través del ejercicio de esta ética, los estudiantes podrán aprender a abordar la realidad de manera crítica y creativa y a discutir o a descubrir, como dice Freire, cómo participar en la transformación del mundo. Es en esta participación que se muestra la dimensión política del aprendizaje y que los estudiantes aprenden a posicionarse dentro de un proyecto social, democrático e inclusivo. Ok, voy a parar. Professor Luiz Radford, muito obrigado pela bela palestra. Sempre que te ouvimos, aprendemos muito. Né? Suas palestras nos levam a refletir mais ainda nas questões que estamos trabalhando. Trouxestes realmente o tema numa perspectiva muito interessante, porque sempre temos que rever os conceitos da TO para que possamos discuti-la e, a partir dessa síntese que o senhor trouxe, nos permitiu, então, o senhor, né, nos trouxe a discussão sobre os desafios e também a questão da terminologia objetivação, que há muitas dúvidas e que nós havíamos também sugerido nesta palestra. Eu só gostaria de perguntar, professor, como houve esse problema técnico, nós atrasamos um pouco e passamos do horário que combinamos contigo. Gostaríamos de saber se podemos ficar 15 minutos para a discussão? Podemos? Sim, claro. Sim, muito obrigada. Então, vou passar agora a palavra para Juan e haverá perguntas no virtual e perguntas aqui presencial, e a gente vai intercalar para dar oportunidade para todos interagirem e colocar as suas questões para o professor. Sí, gracias, Shirley. Bueno, coincido contigo en que esta palestra del profesor Radford nos invita a pensar profundamente en cuestiones que verdaderamente son grandes desafíos para nosotros que estamos involucrados pues, con este movimiento. A mí me surge una pregunta para el profesor en relación a estos dos desafíos que él nos plantea, una comprensión dialéctica de los conceptos de la teoría y también una mayor comprensión de la teoría y la puesta en marcha de esos principios en la escuela. Esta pregunta, profesor, tiene que ver con la profundidad de este desafío en relación al sistema en el que nosotros vivimos actualmente. Si es una demanda, por ejemplo, el de buscar comprender dialécticamente los conceptos de la teoría de la objetivación, pero vivimos en un sistema en donde precisamente lo que se priva es la ontología analítica de la que usted nos hace referencia. Y también es una gran demanda el comprender mejor estos principios
para movilizarlos en la escuela con los profesores. Pero los profesores también tienen o son, digamos, están sumergidos en un sistema educativo que tiene unas demandas que quizás se vuelven grandes obstáculos para que ellos, por ejemplo, puedan materializar esa idea de colectivo que es tan importante en lo que es el concepto de labor conjunta. Entonces, la pregunta para ustedes es esa. Estos desafíos, ¿cómo resignificamos su valor en razón al sistema en el que nosotros, el sistema político, económico, social, cultural, que gobierna en el mundo educativo en el que nosotros hacemos parte? Muchas gracias por la pregunta, Juan Luis. Sí, en efecto, este es un desafío que vamos a tener que estamos ya enfrentando y que vamos a tener que seguir enfrentando. Y yo no creo que los sistemas sociales contemporáneos van a cambiar radicalmente de un momento al otro. Es decir, es un desafío casi permanente o constante con el que vamos a tener que lidiar. Pero también es precisamente ese desafío el que da sentido a lo que estamos haciendo, que es precisamente tratar de enfrentarlo para modificar las cosas. Si estamos pensando la escuela ya no como un simple sitio de adiestramiento para inserción al mercado, sino que estamos pensando la escuela como Freire, como un sitio de transformación social. Uno de los problemas que se presentan, y que yo lo veo cuando yo discuto con mis estudiantes que van a ser profesores en un par de años, y con estos estudiantes que están en la formación del profesorado, presentan exactamente este tipo de cuestionamiento que has hecho. Ellos dicen, bueno, pero nosotros tenemos que seguir un currículum, un programa de estudios que ya está aprobado gubernamentalmente y que las escuelas tienen que seguir. Entonces, ¿qué podemos hacer en esto? Hay algunos, la mayoría, yo diría, que adoptan una posición defetista. Yo no sé si el término existe en español, pero defetismo, quisiera yo decir con eso, una posición de derrota, ¿no? Una posición de derrota. No, pues ya, yo recuerdo muy bien, porque yo hago a mis estudiantes escribir estas ideas, porque son muy importantes, ¿no? Entonces, reflexionamos mucho sobre los desafíos. Y uno de los ejercicios de esos desafíos es la escritura de un texto corto, puede ser una hoja, en el cual los estudiantes deben expresarse respecto a las posibilidades de poder implementar una teoría que promueve cambios como la teoría de la objetivación. Y la respuesta típica es la del defetismo, la derrota. No se puede, porque tenemos ante nosotros un mundo que está gobernado por el dinero y lo mejor es tal vez enseñarle a los estudiantes cómo hacer sus presupuestos de manera óptima, digamos, ¿sí? Esto corresponde a lo que Freire llamaba una posición de derrota, no recuerdo el término exactamente que usa Freire, pero del cual emerge precisamente toda esta idea de la pedagogía de la esperanza, ¿sí? La pedagogía de la esperanza es la respuesta a la derrota, a la posición de una derrota, porque no es la derrota, es la posición
derrotista, o como se diga, en la cual ante nuestra impotencia personal nos rendimos. Pero lo que es interesante en esto es que precisamente la posición que estamos tomando se inscribe en una ontología analítica. Evidentemente, como individuo, como sujeto individual único, yo no puedo cambiar el mundo. Vamos a poder cambiar el mundo como comunidad, como colectivo. ¿Ya? No nos tenemos que pensar como mónadas. Pero claro, el mismo sistema nos empuja a continuar pensándonos como mónadas. Entonces no podemos cambiar. Freire decía que es precisamente el mismo sistema que nos lleva a pensar que no podemos cambiarlo. Uno de los mecanismos de sobrevivencia del sistema capitalista va a ser aquel precisamente que nos hace pensar que no hay otra mejor, no hay otra mejor forma de vida. ¿Ya? Entonces hay que poner eso en tela de juicio. Es ahí donde aparece el pensamiento crítico, que es fundamental, ¿sí? Pero que no es suficiente. Por eso yo decía, la teoría de objetivación no es simplemente una teoría crítica, es una teoría transformadora, en el sentido que busca el desarrollo de formas sociales de conciencia que logran concebir que actuando conjuntamente podemos cambiar el mundo. Yo les cuento un ejemplo histórico a mis estudiantes respecto a esto, y es el del propio capitalismo. En este momento estamos acaparados, somos sujetos del capitalismo, ¿sí? Pero ¿cómo llegó el capitalismo ahí? El capitalismo no estaba en el tiempo de los griegos, en el tiempo de los romanos, eso no existía, ¿no? O sea, el capitalismo es una producción histórica. No apareció del día a la mañana. Para que el neoliberalismo, tal como lo conocemos hoy en día, llegara a tener el poder que tiene, no solo sobre la producción mercantil, comercial, sino sobre la escuela. Para que eso pudiera suceder, eso tomó siglos. Eso empieza al final del medioevo, al final de la Edad Media. Poco a poco los comerciantes, los banqueros se van organizando y poco a poco imponen una nueva manera una nueva forma de vida. Entonces, un problema es contra el derrotismo, es de pensar que cualquier intento está condenado a la derrota. Cualquier intento de transformación está... No, si los capitalistas hubieran pensado así en su tiempo, al final del medioevo, no hubieran hecho nada. Ellos tenían las estructuras feudales encima. Y las estructuras feudales todavía están ahí, siguen. Es lo que yo trataba de mencionar al principio de la plática cuando decía que es la batalla entre los constructivistas y los de la enseñanza tradicional, la enseñanza directa. Es todavía una batalla entre el feudalismo y el capitalismo, entre el feudalismo y la modernidad. ¿Ya? Las estructuras sociales anteriores siempre están subyacentes a las nuevas estructuras.
Eso es lo que Hegel llamaba sublesion, no sé cómo se diría en español. Están sumergidas. Las viejas estructuras quedan inevitablemente sumergidas dentro de las nuevas. Entonces, un cambio requiere primero pasar por una comprensión diferente del humano, ya no como mónada, sino un humano agéntico, un humano con poder, pero no poder individual, sino un poder que no puede ser sino colectivo, un poder de transformación que no puede ser sino colectivo. Es ahí que aparece ese concepto de emancipación que yo mencionaba hace un momento al final de mis diapositivas. De alguna manera a la pregunta de Juan Luis. Sim, obrigada, professor. Alguém mais? Perguntas na plateia? Y primero, respecto a la cuestión de Vygotsky, quiero aprovechar para dar un ejemplo más de la manera de pensar dialécticamente. Vygotsky, evidentemente, igual que Freire, es un pensador dialéctico, materialista. Y en efecto, yo diría que uno no puede entender bien a Vygotsky si no lo lee dialécticamente. Ha habido y habrán muchas interpretaciones de Vygotsky, pero muy pocas son de naturaleza dialéctica. Una de las excepciones es tal vez el trabajo de Nikolai Veresov, que lee y presenta a Vygotsky dialécticamente. Y es cuando uno lee a Vygotsky dialécticamente que uno logra entenderlo. Yo decía que en el materialismo dialéctico las cosas son concebidas como en relación. Las cosas entran en relación. En el caso de Vygotsky está por un lado el pensamiento y por otro lado el lenguaje. Estas son dos unidades. Y estas dos unidades se juntan. Y al juntarse producen algo nuevo, algo más grande. Es la unidad del pensamiento y lenguaje. Y esta unidad no puede reducirse a ninguna de sus componentes. Esa es una idea central del materialismo dialéctico, ¿no? Entonces, las dos unidades constituyen una nueva unidad. En inglés se puede decir mejor, porque en inglés hay unity y unit. Unit es lo singular, las singularidades, que se juntan para constituir algo más grande, un todo orgánico. Y ese es el unit. ¿Ya? Entonces, Vygotsky usa esas ideas de Hegel para tratar de entender la relación entre pensamiento y lenguaje. Otro ejemplo de Vygotsky, un ejemplo muy, incluso yo diría más interesante en la medida en que nos da la pauta de ver cómo Vygotsky puede ser mal leído, es el de la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo pone junta dos unidades, el niño y el adulto. Pero esas dos, no se trata simplemente de una interacción a través de la cual uno ayuda al otro a que pueda hacer mejores cosas. No, es una unidad en la cual hay dos subunidades, el niño y el adulto, y esa unidad más grande es la que logra resolver los problemas conjuntamente.
de una nueva manera. O sea que la zona de desarrollo próximo no es una propiedad del niño, no es una propiedad del adulto, es una propiedad de los dos, pero no adicionados. Si los adicionamos, estamos pensando analíticamente. Es una conjunción. Y es un poco eso lo que queremos decir con el trabajo conjunto. No están los profesores por un lado, los estudiantes por el otro lado. En la ontología analítica hay muchos trabajos que se inspiran de esta ontología y van a hablar de la actividad del profesor. La abstraen al estudiante. No se puede hablar de la actividad del profesor sin hablar de la actividad de los estudiantes. En realidad, no hay varias actividades, hay una actividad constituida por todos, juntos, trabajando juntos. Pero para entenderla tenemos que abandonar la ontología analítica. ¿Ya? Entonces, estas ideas de Vygotsky creo son muy importantes. Respecto al ejemplo de la demostración matemática, como nosotros decíamos al final de una de mis diapositivas, yo decía, donde definía el saber, como lo concebimos en la teoría de la objetivación, lo definía como un sistema de formas dialécticas de pensar, hablar, actuar, hacer, simbolizar. Esto quiere decir que una forma de hablar no puede desprenderse analíticamente de una forma de pensar, de una forma de hacer. Por ejemplo, poner un diagrama en una demostración. Todo eso se vuelve un todo y hay que estudiarlo como un todo. ¿Ya? Aprovecho para decir aquí otro desafío que nos aparece, y es que cuando estudiamos los problemas y los fenómenos de sala de clase a través de lo que los niños hacen, podemos grabar, filmar la clase, etcétera. Nosotros a menudo vamos a hacer análisis que llamamos multimodales. Pero esas multimodales quiere decir que hay una multimodalidad en la acción del estudiante. En realidad, no es en la acción del estudiante, es la multimodalidad del saber que se refracta en cada una de las formas que lo constituyen. Hablar, actuar, etc. ¿Ya? Pero en la ontología analítica y en la ontología empirista, estos se desglosan y aparecen como casi independientes, ¿no? Y es eso lo que hemos tratado de no hacer en nuestros análisis. Espero haber respondido, aunque sea parcialmente, a esta pregunta interesante que nos dio la ocasión de traer dos ejemplos de Vygotsky. Un pensamiento dialéctico materialista. Mais algumas vou abrir para mais uma pergunta por conta do tempo. Gonçalo, por favor, identifica para o professor conhecê-lo. Claro. Buenos días, profesor Luis. Mi nombre es Gonzalo Marín. Yo soy colombiano, doctorando aquí en Brasil, en la Universidad Federal de Goiás. Y nuestro grupo de investigación enfoca también mucho a Vygotsky, pero encontramos grandes vínculos con la teoría de la objetivación. Y por eso estoy aquí, curioso de saber y conocer a profundidad esta teoría. Y ahora que usted colocó los desafíos con respecto a la dialéctica, a la comprensión dialéctica de la teoría de la objetivación, porque él por sí, ya como su merced dijo, ella no va a hacer la lectura, no nos entrega una lectura dialéctica a no ser que nosotros mismos la hagamos.
que ni siquiera Vygotsky, leer a Vygotsky no significa que ya nos va a dar una impresión dialéctica si no hacemos nuestro esfuerzo cognitivo allí para interpretarla de ese modo. Entonces, en este momento me pregunto, ¿qué recomienda para ir acompañando este tipo de lecturas y no caer en esa comprensión analítica, que yo la había pensado como una lógica formal? Y creo que vienen los mismos términos. ¿Cómo hacer porque nosotros somos formados desde pequeños en la academia, siempre bajo ese paradigma analítico, y es anormal no hacerlo así, y entramos en ese conflicto de lectura? Entonces, ¿qué nos recomienda, profesor, para hacer una lectura de los conceptos de la teoría de la objetivación y, bueno, de los autores que se nombran materialistas dialécticos? Sí, bueno, muchas gracias por la observación, el comentario. Y en efecto, la cuestión es esta, ¿no? Entender la educación, la educación matemática, la educación en ciencias, etcétera, no puede hacerse simplemente desde o dentro de los saberes disciplinarios. Yo creo que hay que salir de eso. Hace un año fui invitado a participar en un seminario para estudiantes de doctorado en Italia. Éramos dos conferencistas, estaba Ana Sfar, estaba yo, y nos habían invitado a presentar nuestras teorías y a discutirla con estudiantes de doctorado. Y una de las conclusiones a las que llegábamos de este seminario, que duró toda una semana, fue precisamente que los programas de formación de profesores, los programas de pregrado y de posgrado en educación deberían incluir cursos deberían incluir cursos de filosofía. La razón es que no es posible entender la complejidad de los procesos educativos si no se insertan, si no se miran desde varias perspectivas filosóficas. Entonces, en el caso nuestro, la filosofía que nos alimenta es la del materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico tiene una historia tortuosa y no existe, o por lo menos yo no conozco, de un libro de divulgación que podría presentar sus conceptos de manera accesible, ¿no? Hubo algunos intentos de intelectuales rusos, cierto momento de escribir sobre ciertas cosas, pero en general yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de encontrar fuentes que nos enriquezcan en nuestra comprensión del pensamiento dialéctico materialista. Entonces, para tratar de responder a su pregunta, creo que la primera respuesta sería: no hay nada simple, accesible, sencillo que se pueda, en el que se pueda entender el pensamiento dialéctico materialista. Dentro de las obras relativamente accesibles, yo mencionaría la fenomenología del espíritu de Hegel como una primera introducción, advirtiendo que el lenguaje de Hegel no es un lenguaje fácil, ¿no? Y a mí me llevó varias veces leer la fenomenología del espíritu para lograr ir entendiendo sus ideas fundamentales. Hay un libro reciente que acaba de ser publicado en francés sobre la fenomenología del espíritu, en la que varios autores les pidieron que escribieran
cada uno sobre uno de los capítulos de la fenomenología del espíritu. Entonces, eso podría ayudar. El título del libro, si no me acuerdo mal, es algo así como En lisant la phénoménologie de l'esprit de Hegel. ¿Sí? Esa sería una posibilidad. Otra posibilidad es el libro de los escritos filosóficos económicos de Marx. Son los manuscritos que se llaman manuscritos parisinos, que tienen cosas muy interesantes sobre la concepción del humano, el concepto de actividad. Esta es una traducción que existe en español, creo que sería bueno irla leyendo, aunque, como digo, no son textos fáciles de leer. Está también este libro formidable de Nicolás Veresov, cuyo título, si no recuerdo mal, es algo así como Vygotsky antes de Vygotsky. Vygotsky before Vygotsky. ¿Ya? Es la tesis de doctorado de Veresov, y es un libro extraordinario porque ahí se presentan los conceptos de Vygotsky de manera dialéctica. ¿Ya? Entonces, estos serían, diría yo, mis 3 recomendaciones de lectura para irse iniciando en el materialismo dialéctico. De hecho, uno de los desafíos que podríamos añadir sería el de producir, escribir una introducción a las ideas dialéctico-materialistas. Bien, bueno, en este punto queremos agradecer enormemente al doctor Luis Radford por acompañarnos durante esta mañana en esta actividad. De verdad, profesor, bueno, nos deja varios desafíos y creo que si seguimos hablando aparecen más desafíos. Así que, bueno, muy agradecidos estamos todos en mi nombre, en nombre de Shirley, en nombre también de todo el equipo que está haciendo posible esta actividad, que viene también a permitirnos estrechar lazos, unirnos. Estamos en diferentes partes, pero estamos acá y creemos que juntos podemos hacer posible el impulso y el realce de la teoría y la atención de estos desafíos que usted hoy ha compartido. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos y a todas acá presentes y también quienes están conectados en línea. Shirley. Bom, só gostaríamos de registrar esse momento não virtual, mas fazer uma foto.